el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre los medios poderosos de salvación que todos los hombres tienen a mano. Sermón para el sexto domingo después de Pentecostés por el Padre Francis Hunold. Tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y los dio a sus discípulos, para que ellos los sirviesen, y los sirvieron a la gente. San Marcos 8:6. Introducción. 4000 hambrientos que querían comer algo. ¡Qué cantidad de gente! Buena razón tenían los discípulos para exclamar asombrados al considerar la gran multitud: ¿de dónde podrá alguien saciarlos de pan aquí en el desierto? 7 panes y unos pocos peces, esa era toda la provisión. Y, sin embargo, el misericordioso y al mismo tiempo todopoderoso Señor, que no quería permitir que el pueblo sufriera las punzadas del hambre o desfalleciera en el camino, aumentó de tal modo la escasa provisión que hubo más que suficiente para calmar el hambre de toda la multitud. Comieron y se saciaron, dice el Evangelio, es más, había tanta comida que no pudieron consumirla toda. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 cestos. Ahí tenéis, mis queridos hermanos, una figura y un símbolo del cuidado que el buen Dios, tan deseoso de la salvación de todos los hombres, tiene de sus almas, para que nada les falte en el camino de la eternidad. Muchos son los llamados, no 4000, sino muchos, es decir, en este lugar todos son llamados a seguir a Cristo en este camino. Como ya hemos visto, Dios tiene un deseo ferviente, y en la medida en que está en él, eficaz, de que todos los hombres, sin una sola excepción, alcancen el cielo. Pero, ¿dónde podrán tantos millones encontrar alimento en el camino hacia allá? Es decir, ¿dónde encontrarán los medios para alcanzar este fin? Que nadie se inquiete por esto. El Dios Todopoderoso, que tanto nos ama, sabe proveer a todos, y no con parquedad ni con mezquindad, como piensan algunos que limitan la bondad de Dios a límites muy estrechos, sino con abundancia, como demostraré ahora para mayor honra y gloria de la voluntad divina, que tanto nos conviene y nos consuela. Plan del tema. Fe que el Todopoderoso ha preparado para todos los hombres, no solo gracias y auxilios necesarios y suficientes, sino frecuentes, abundantes, y por lo que a él toca, eficaces, y si quieren cooperar con ellos, pueden fácilmente ganar el cielo. Por lo tanto, el que no logra salvar su alma debe culparse solo a sí mismo, pero el que tiene la buena voluntad de servir fielmente a Dios no debe temer por este motivo, sino que puede alegrarse en el Señor. Tal es todo el tema. Dar, oh Dios generoso, tus gracias en abundancia a todos los aquí presentes, te lo pedimos por intercesión de María y de nuestros santos ángeles custodios. Es un artículo cierto e indudable de la fe católica, que sigue al tema del último sermón, que para todos los hombres, incluso para los que viven en la infidelidad y el paganismo, y para los que se condenarán a causa de sus vidas viciosas, Dios ha preparado las gracias necesarias y los medios suficientes para obrar su salvación, si solo quieren cooperar con esas gracias. En efecto, si Dios tiene la voluntad ferviente, sincera, y en cuanto en él reside, eficaz de que todos los hombres alcancen el cielo y nadie se condene, entonces debe proporcionar a los hombres aquellos medios y gracias sin los cuales es imposible alcanzar el cielo. De lo contrario, desearía y exigiría de los hombres algo que bien sabe que no pueden hacer, y sería lo mismo que decir a un ciego, sin darle la vista necesaria para ello, deseo que veas, o a un cojo, sin curarle, deseo que camines derecho, un deseo vano e infructuoso.
mucho menos podría el justo e infinitamente bueno Dios condenar al fuego eterno a un hombre que no pudiera guardar su ley porque le faltaran las gracias y ayudas necesarias. No es así, pues tenemos en Dios un Padre generosísimo, que no se contenta con proporcionar a sus hijos adoptivos, que ha creado para el cielo, solo aquellas gracias que son absolutamente necesarias para su salvación, sino que, como quiero probar, está dispuesto a dar a todos los hombres gracias y auxilios frecuentes, abundantes, y en cuanto a su eficacia, poderosísimos, con los cuales pueden fácilmente, si lo desean, merecer el cielo. La primera prueba de ello la obtengo de la misma palabra de Dios, que no puede engañarnos. Santiago, en el primer capítulo de su epístola, después de habernos exhortado a pedir a Dios lo que queremos, añade, el cual da a todos abundantemente, y no reprende. Fijaos en esas palabras, a todos los hombres, sin excepción, el Señor da sus dones y gracias en abundancia. Santo Tomás de Aquino dice, Dios da liberalmente, porque no vende, da generalmente, porque no a uno solo, sino a todos, da abundantemente, y no con escatimar. No dice, como hacen los hombres egoístas, ahí tienes lo que te debo, es todo lo que quieres, puedes servirte con eso. Sino que Él concede sus gracias en abundancia, y nos da más de lo que queremos. Porque de ese inmenso océano de riqueza y bondad no brotan unas gotas, sino arroyos y ríos enteros, que corren por todo el mundo y sirven para las necesidades de todos los hombres. Lo mismo dice San Pablo en diversas partes de sus epístolas, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, escribe a Timoteo, ni confíen en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da en abundancia todas las cosas para que las disfrutemos, dice en abundancia, y todas las cosas, en las que se incluyen ciertamente no los meros bienes terrenales, pues hay muchos en la tierra que carecen de ellos, sino mucho más los bienes del alma, que son de mucha mayor importancia. De nuevo, escribiendo a Tito, dice, según su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos herederos, según la esperanza, de la vida eterna. Y a los romanos, Él mismo es Señor de todos, rico para todos los que le invocan. Y a los efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran caridad con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, en su generosidad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿A quién quiere mostrar las riquezas de su gracia? A aquellos a quienes amó tanto que Cristo murió por ellos. Por tanto, como Cristo murió por todos los hombres, muestra a todos las abundantes riquezas de su corazón con cuánta magnificencia hablan los apóstoles de la grandeza y gloria de la generosa bondad de Dios al dar sus gracias y ayudas para que podamos alcanzar el cielo. ¿Puede pues, alguno excusar su viciosa vida culpando a la parsimonia del Todopoderoso, y diciendo que no tenía gracia, y que por eso le era demasiado difícil refrenar sus perversas pasiones, y guardar los mandamientos con constancia? Si es así, entonces nuestro Señor no dijo la verdad en el Evangelio de San Mateo, cuando invitó a todos los hombres a servirle, llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave, y ligera mi carga. En estas palabras encuentro otra prueba de mi proposición, de que Dios da gracias frecuentes y abundantes a todos los hombres, o al menos está dispuesto a darlas en respuesta a la oración, para que los hombres puedan fácilmente, si lo desean, ganar el cielo. A todos los hombres, digo, porque Él ha invitado a todos sin excepción a seguir la ley de su Evangelio. Antes de su ascensión al cielo dijo a sus apóstoles y a sus sucesores, vayan por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. De ahí que la observancia de la ley evangélica, por la que se promete el cielo como recompensa eterna, puede ser y será un yugo dulce y una carga ligera para todos los que lo deseen. Pero, ¿cómo será dulce y ligera? No podemos verlo si consideramos la ley evangélica tal como es en sí misma y en su propia naturaleza,
pues es muy difícil para nuestros sentidos, y se opone en casi todo a nuestras inclinaciones naturales. En verdad no es cosa fácil, sino difícil, vencer las propias pasiones hasta el punto de que, a pesar de la repugnancia natural, se ame de corazón al peor enemigo, se olviden todas las injurias recibidas, se actúe de manera amistosa con él, es más, hasta se le haga el bien. Es duro y difícil estar en lo alto del honor y de la posición ante el mundo, y, sin embargo, seguir siendo pequeño ante los propios ojos y humilde de corazón. Cosa dura y difícil es poseer bienes temporales y riquezas, y sin embargo no dejar que el corazón se apegue a ellos, y practicar la pobreza de espíritu. Cosa difícil es resistir constantemente a los deseos de la carne, a pesar de los peligros y de las ocasiones, no consentir jamás, ni siquiera con el pensamiento, a ninguno de esos placeres a los que tan fuertemente nos inclina nuestra naturaleza corrompida. Es difícil negarse a sí mismo, refrenar los sentidos externos, mortificar la carne, tomar la cruz cada día, soportar toda adversidad con paciencia y satisfacción. Es difícil vivir en medio del mundo y entre los mundanos, y a la vez, no seguir al mundo y sus costumbres. Todo esto lo manda la ley del Evangelio de Jesucristo. De ahí las palabras de nuestro Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Ahora bien, sí, a pesar de esto, la ley evangélica es para todos los hombres un dulce yugo, una carga ligera. Es preciso que lo sea por las frecuentes y grandes gracias que Dios está dispuesto a conceder a todos los que las desean y anhelan. Es verdad que estas gracias no quitan de golpe todas las dificultades, pero permiten al que obra con ellas vencer fácilmente obstáculos que de por sí son difíciles de vencer, le dan fuerza para mortificarse de buena gana, para hacerse violencia con placer y para abstenerse tan fácilmente de las cosas prohibidas. Para explicar esto, pongamos un ejemplo. Hay un enfermo con una fiebre violenta, está atormentado por la sed, y no sabe qué hacer, pero puede curarse si llama al médico, y está dispuesto a perder unas onzas de sangre superflua. Se le prohíbe beber y se le dice que si no obedece esa orden morirá. ¿Qué le parece? ¿Es algo fácil o difícil para él? Mientras dure el calor de la fiebre y sufra sed, es casi insoportable. Si le acercas un vaso de agua, es imposible que se abstenga de beberla, hará todo lo posible por cogerla y se la beberá con avidez. Me muera o no, dice, no puedo soportar más esta sed. Por otra parte, es bastante fácil para el abstenerse de beber si utiliza los medios prescritos, porque, ¿qué es más fácil que llamar al médico y perder un poco de sangre? Una vez hecho esto, el calor de la fiebre desaparece y la sed se calma por sí misma. Lo mismo sucede con un pecador. Su fiebre es el vicio al que es adicto, la sed es esa inclinación violenta a lo que Dios ha prohibido bajo pena de muerte eterna. Dile al orgulloso que debe humillarse, al avaro, que no ame el dinero, al incasto, que renuncie a las concupiscencias carnales, al vengativo, que perdone a su enemigo. Mientras duren la fiebre y la sed del deseo, responderá: no puedo, es imposible. Pero dile que pida humildemente la ayuda y la gracia de Dios, que Dios está dispuesto a concederle, y el calor del deseo se moderará, y superará fácilmente dificultades que de por sí son bastante graves. Pero si rehúsa emplear ese medio fácil, ¿a quién puede culpar de la dificultad insuperable que encuentra para cumplir los mandamientos? ¿No es el mismo culpable por su obstinación en no pedir el auxilio divino, o en no obrar con las gracias que le han sido dadas, que le habrían facilitado vencer sus pasiones, como lo saben por experiencia propia muchos que, una vez decididos a servir a Dios, se han despojado del peso de sus pecados con una buena confesión? Y estos últimos, como San Agustín, se llenan ahora de asombro al ver con qué facilidad evitan pecados de los que antes pensaban que no podrían abstenerse. Por consiguiente, si la ley del Evangelio, que es de por sí difícil, se convierte, según la seguridad de nuestro Señor, en yugo dulce y carga ligera, entonces debe ser endulzada y aligerada, no con gracias pequeñas,
débiles y apenas necesarias, sino con gracias grandes, copiosas y sobreabundantes. De donde también se deduce que, como todos los hombres están llamados al dulce yugo y a la ligera carga de Jesucristo, y ha de ser dulce y ligera para todos, Dios ha preparado, o está dispuesto a preparar, para todos los hombres gracias grandes, frecuentes, poderosas y sobreabundantes, y si los hombres quieren cooperar con ellas, fácilmente podrán guardar la ley cristiana y por consiguiente, ganar el cielo. Él es aquel Señor a quien reza la Iglesia Católica, oh Dios, de cuya misericordia no hay número, y el tesoro de cuya bondad es infinito. Actúa con nosotros como un padre rico y noble con su hijo mayor, que ha de heredar todos sus bienes. Si envía a su hijo a tierra extranjera, ¿cómo lo equipa para el viaje? Un mezquino vestido bastaría para vestir su cuerpo durante todo un año, su fuerza juvenil le permitiría viajar a pie de una ciudad a otra, 50 o 60 libras le bastarían para su sustento durante un año y le impedirían morir de hambre, pero esto no sería suficiente para alguien de tan noble cuna, ni estaría a la altura de su dignidad. No, se hacen preparativos muy diferentes para la ocasión. Se envía con él un tutor para que lo vigile constantemente y cuide de su bienestar, tiene 1, 2 o más criados que lo atienden, se le dan muchos trajes costosos para vestir, caballos y carruajes están a la espera para llevarlo, se envían cartas de crédito a todas partes para que tenga dinero suficiente y no se vea obligado a vivir con dificultad, sino que pueda mantener el estado y la magnificencia y disfrutar de los beneficios de su condición. Tal es la manera en que el gran monarca del cielo, nuestro Padre infinitamente rico y generoso, dispensa su gracia a sus hijos, a quienes ha creado con el único propósito de hacerlos herederos de su reino, y que están viajando en una tierra extranjera, aquí en la tierra. Esta magnífica generosidad la muestra incluso con las criaturas irracionales e insensatas, aunque las haya hecho solo para uso de sus hijos. Cuán generosa y abundantemente provee a las bestias salvajes con todo lo necesario para preservar sus vidas de acuerdo a sus diferentes clases. No hay ser viviente tan pequeño y mezquino que no sepa dónde encontrar su alimento y nutrición seguros, si está enfermo, sabe dónde buscar medicinas, si es perseguido por otro, tiene opciones para defenderse, o medios para emprender la huida, de modo que pueda protegerse o evitar a su enemigo. Los árboles y todas las plantas tienen numerosos tejidos de conducción por las que absorben la savia que necesitan como alimento según sus diferentes naturalezas, los vientos, el rocío, las lluvias, la luz del sol y casi todos los cuerpos celestes atienden a sus necesidades, para proporcionarles calor, o frío, o sequía, o humedad, o luz, o sombra en diferentes momentos, según lo requieran su conservación y crecimiento. Cuán bellamente está adornada la tierra con praderas y bosques, con montañas y valles, con arroyos y ríos, para que pueda servir, no sólo como lo necesario, sino como una morada cómoda y agradable para el hombre. ¿Y qué hemos de pensar del cuerpo humano, al que con justicia se llama un pequeño mundo? Cuántos miembros diferentes tiene para realizar sus acciones, no con dificultad, y sólo en la medida en que la necesidad lo requiere, sino con facilidad, comodidad y placer, cuando, donde y como le plazca. Dios le ha dado ojos para ver, a fin de que pueda contemplar las bellezas del mundo y conocer a sus semejantes, ha provisto a esos ojos de párpados, para que cuando no deseen ver puedan cerrarse y permanecer ocultos, le ha dado pies para que pueda desplazarse de un lugar a otro según lo desee, manos, para que pueda defenderse cuando sea necesario, trabajar y sostenerse, voz y habla para que pueda dar a conocer sus pensamientos y los secretos de su corazón, oídos, para que pueda comprender él. Habla de los demás. Todo lo que el ancho mundo contiene y produce es para su uso y disfrute, los ríos y manantiales le traen agua, el mar, sus perlas, las montañas, diferentes metales, los campos, maíz, los árboles, frutas, los jardines, flores y verduras, los animales, sus pieles, vellones y carne, las aves, sus plumas. Todas estas cosas proporcionan al cuerpo alimento, vestido, cuidados, no solo en la medida de lo necesario, sino abundante y generosamente,
sirven también, como medicina en la enfermedad, como medios de inocente goce y placer en la salud, de modo que muchos imaginan que tienen su paraíso y un cielo de alegrías en los diferentes deleites que la generosidad de Dios ha preparado para el cuerpo y sus sentidos. Y todas estas bendiciones se distribuyen con tanto cuidado y en tan maravillosa abundancia, que no hay pueblo bajo el sol tan bárbaro que no encuentre en la naturaleza lo que necesita para el alimento, la nutrición y el recreo lícito del cuerpo. Ahora bien, si Dios es tan generoso con todas sus criaturas, tan munífico en proporcionar los medios necesarios para un fin meramente natural, ¿podría alguien sospechar que solo es parco con los hombres, y que les da las gracias y los dones necesarios para su salvación de un modo tan pequeño y mezquino que les permite alcanzar su último fin, es decir, el cielo, solo con dificultad y gran esfuerzo? ¿Acaso muestra Dios mayor amor y cuidado por los animales mudos, es más, por las cosas sin sentido y sin vida, que por las almas inmortales que ha hecho a su propia imagen, y que Jesucristo ha nombrado herederas del reino celestial? ¿Es el Padre Celestial más generoso y liberal con los árboles y las plantas que con sus propios hijos? ¿Más cuidadoso de las criaturas que están hechas únicamente para el uso del hombre que del hombre mismo, que es el fin, el Señor y el amo de todas las criaturas? Eso sería una mancha en la más noble de las perfecciones divinas, el amor y la bondad, que en ese caso se derramaría sobre las cosas más viles y abyectas, mientras que es completamente indiferente a la más preciosa y hermosa, el alma inmortal del hombre. Y, ¿será Dios más cuidadoso y generoso con el cuerpo humano, que al fin y al cabo no es más que un instrumento y un siervo del alma, una morada en la que está de obrar su salvación, que con el alma misma, que es la dueña y señora de la morada? Eso sería como un príncipe rico, que construye un espléndido palacio para su heredero, lo amuebla con las alfombras más costosas, viste a los sirvientes y lacayos con oro y plata, llena los graneros de maíz, las bodegas de vino, la cocina de comida, los establos de caballos, y todo en abundancia, mientras permite que su hijo, el señor de toda esta magnificencia, y el heredero de su reino, ande medio desnudo, y mendigue su pan para salvarse de morir de hambre. Si semejante suposición es tan absurda que no se osaría afirmarla de ningún hombre sensato, cuanto menos habría que afirmarla del Dios de infinita sabiduría, riqueza y bondad. Por tanto, o bien no es el Dios descrito en la Sagrada Escritura y reconocido por nuestra propia razón, o bien, si es tal como lo conocemos y adoramos, no puede ser menos generoso con las almas a las que ha redimido con su sangre, derramándola por ellas hasta la última gota, aunque eso no era necesario para su salvación, pues una sola gota habría bastado. Ciertamente no puede ser menos generoso con ellas que con las demás criaturas, a las que solo ha hecho para el servicio de las almas. Por tanto, así como es generoso con ellas al proporcionarles los medios para alcanzar su fin, también mostrará su munificencia y liberalidad, y en mucho mayor grado, al conceder a las almas las gracias y ayudas necesarias para que puedan alcanzar fácilmente su salvación, si así lo desean. ¿Y por qué hemos de necesitar argumentos para convencernos de esto, puesto que ya lo sabemos por experiencia? Pues, ¿quién contará las gracias y ayudas que la Iglesia Católica posee en tal abundancia de salvación para hacer santos a sus hijos, librarlos del pecado, conservarlos en gracia, disuadirlos del mal, instruirlos en el bien y así llevarlos al cielo? ¿Cuántas iglesias hay abiertas todos los días para fomentar nuestra devoción? ¿Cuántos santos sacrificios en los que el cuerpo y la sangre de Jesús se ofrecen diariamente al Padre Celestial como acción de gracias infinita por todos los beneficios recibidos, como expiación infinita por todos los pecados cometidos y como medio de obtener todas las bendiciones de las que tenemos necesidad? ¿Cuántos sacramentos, por cuya digna recepción podemos, cuantas veces queramos, aumentar la gracia santificante y obtener más gracias actuales? ¿Cuántas indulgencias, que la Iglesia Católica concede tan gratuitamente del tesoro de los méritos de Cristo y de sus santos, con las que podemos borrar la deuda de castigo que aún se debe por nuestros pecados? ¿Cuántos libros espirituales podemos leer, cuántos sermones podemos oír,
¿A cuántas explicaciones de la doctrina cristiana podemos asistir? Todo esto tiene por objeto iluminar nuestra ignorancia, imprimir en nuestra mente el temor y el amor de Dios, animarnos a hacer el bien, suscitar en nuestro corazón el deseo de las cosas celestiales, y por decirlo así, forzarnos con violencia a ir al cielo. Cuántas devociones públicas, en las que con el pueblo reunido podemos alabar unánimemente a Dios, y con voces unidas implorar ayuda en nuestras necesidades, devociones de las que nuestro Señor ha dicho: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuántos ejemplos de malvados para disuadirnos del pecado, de aquellos buenos y celosos cristianos que aún viven y de los santos ciudadanos del cielo para estimularnos a imitar su celo, sus virtudes y su santidad de vida. Cuántos sacerdotes, misioneros, pastores de almas, conventos y monasterios de religiosos dispuestos a absolver al pecador penitente, a fortalecer a otros en la tentación, a consolar a los afligidos, a aconsejar a los dudosos. ¿Cuántos medios ha inventado la Iglesia Católica para ayudar a los sanos, a los enfermos, a los que están en la cárcel y a los moribundos, para que puedan salvar sus almas? Por no hablar de las santas inspiraciones, iluminaciones, conocimientos, que Dios y sus ángeles dan al corazón humano y que nosotros no vemos ni conocemos. De modo que es bastante asombroso que con tan superfluos medios de salvación se pierda todavía un solo individuo. ¡Ah!, exclama San Crisóstomo, ¿cuántos caminos tenemos para conducirnos al cielo? Ciegos mortales que somos, si hiciéramos buen uso de la 100ª parte de las gracias y medios de que disponemos. Es más, si muchos empleasen para su salvación la 100ª parte del trabajo y molestia que se toman para perder su alma, apenas habría uno excluido del cielo. Preguntad a cualquier cristiano, aun al más desahuciado, aun al que tiene la cabeza y las orejas sumidas en el vicio, si no ha experimentado a lo largo de su vida que ha recibido miles de beneficios del buen Dios, si no ha sentido miles de gracias, oportunidades, impulsos secretos y movimientos del corazón para volver a Dios y hacer penitencia, si, a pesar de la persistencia con que se mantenía alejado de los sermones, para no oír algo que le inquietara, no ha sentido a menudo el aguijón del remordimiento. Y si quiere decir la verdad, debe decir: ah, sí. No puedo negarlo. Pregúntale además si puede decir honestamente que Dios tiene la culpa de que no haya llevado una vida mejor, si la gracia le ha faltado, y por lo tanto si la culpa de sus vicios y pecados puede atribuirse a la parsimonia con que Dios lo trató. De nuevo deberá responder: si quiere decir la verdad, no, pero no quise aprovecharme de la gracia. Y lo mismo será la confesión del segundo pecador, del tercero, del cuarto, del 100º, del 1000º, y de todos ellos, sean quienes sean. En una palabra, que otros se peleen y discutan entre sí todo lo que quieran sobre la predestinación eterna al cielo, sigue siendo y debe seguir siendo verdad para todos los hombres que están excluidos del cielo, porque es la palabra infalible de Dios mismo, lo que dice el Señor por el profeta Oseas: tu eterna condenación, oh hombre, quienquiera que seas, viene de ti mismo, porque no quisiste salvar tu alma, solo a mí tienes que agradecer las gracias que te ofrecí, no escasamente, sino liberalmente y en abundancia para obrar tu salvación, si hubieras querido hacerlo. Sí, Dios bueno y generoso, así lo reconocemos. Confesamos, para mayor gloria de tu infinita misericordia, que en la dispensación de tus gracias y auxilios para hacernos eternamente felices has sido, por así decirlo, más pródigo que generoso, que nos has dado mucho más de lo que estabas obligado a dar, más de lo que merecíamos, más de lo que era necesario para nuestra salvación. Si yo, pobre pecador que soy, estoy perdido para siempre, entonces no debo atribuir mi condenación a nadie más que a mí mismo, a mi propia voluntad desobediente, obstinada y perversa. Si llego a ti en el cielo, como espero y confío,
entonces alabaré eternamente tu bondad porque me ha dado en abundancia a mí y a todos los hombres las gracias por las cuales obrar nuestra salvación y ganar el cielo. Solo lamento y me aflijo sin medida, reconozco humildemente mi culpa. Por haber sido hasta ahora perezoso y descuidado en trabajar con tus gracias, que me has concedido tan libremente, es más, a menudo he cerrado mis ojos a ellas y a la luz conocida, y he amado obstinadamente las tinieblas. En el futuro haré un mejor y más celoso uso de ellas, y no perderé oportunidad, al menos voluntaria y deliberadamente, de aumentar en mi alma la gracia santificante y la felicidad eterna que de ella se sigue por las buenas obras. Ante todo el mundo daré testimonio de que tú eres el Dios que da a todos abundantemente, de cuya misericordia no hay fin, cuya bondad y generosidad no tienen medida ni límite. Y esa misma bondad será un acicate para hacerme amarte con todo mi corazón sobre todas las cosas, y para servir constantemente a tan bondadoso Padre con confianza y alegría de corazón de niño, con la esperanza cierta de amarte una vez en tu reino de los cielos, que me has prometido. Amén. Gracias por escuchar este audio. También puedes encontrarnos como @lafecristiana en Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.